menoscabo que le hacen los barbarismos, errores, y que paga un esnobismo puro y duro de ese usuario que prefiere un idioma extranjero. En su discurso de ingreso en la Real Academia, don Francisco Rodríguez Adrados acusaba a las nuevas generaciones de un cierto menosprecio de la lengua, su reducción a niveles ínfimos y su sustitución por una cultura de la mera imagen está en el ambiente. Y el filólogo añadía: hay en suma un cierto desprecio por la literatura. Los políticos ya no hacen citas literarias, por lo menos no en Panamá. Ser un poeta ya no es categoría social y pública. La literatura, que ha sido la vía de la inteligencia, de la crítica, de la enseñanza, tiende a reducirse a un pequeño grupo de gente marginal que apenas cuenta, si no es para recibir de tarde en tarde un premio. Nos movemos en el círculo práctico de lo medible y comprobable, de lo simple y al alcance de todos de lo aséptico. Página 18, fin de cita. Pero si nuestra hermosa lengua es la herencia más importante que nos ha sido legada y la que a nuestra vez dejaremos como herencia, y que siendo el lienzo perfecto será entonces la creación en español el cofre precioso que la custodiará acucioso. Celebremos el libro en español. Echemos para ello un vistazo somero y desperdigado al trasiego literario entre el viejo y el nuevo mundo, entre descubridores y descubiertos, entre lectores y escritores y lectores. Antes de medio siglo de la conquista, por el interés de la difusión de la religión que España trataba de hacer fructificar en América, les importaba la implementación de la imprenta a España. En cambio, en la colonización anglosajona no fue sino hasta un siglo exacto más tarde, 1639, que ocurrió la llegada de la imprenta. Culturizar a su colonia no fue una prioridad. Era la prioridad la adquisición de riquezas por medio de las tierras, porque necesitaban los granos. Puede decirse que el deseo de Inglaterra era totalmente terrenal. Granos para la alimentación del viejo conquistador. En cambio, el deseo de España era, digamos, más celestial. Así llegaron, un siglo antes que de Inglaterra, obras adoctrinadoras y de catequesis en español que rápidamente fueron reeditadas en lenguas indígenas. Como expresa Jorge de Buenuna, cito: en la incipiente Nueva España era urgente proveer a los monasterios de textos sagrados, a los templos de obras de culto y a los ministros de la Iglesia de obras de catequesis en español y lenguas indígenas. Pero también hubo el incomparable obsequio de la literatura precolombina, el Popol Vuh, que pasaba antes de la creación, que como explicación de fenómenos naturales. Fragmento: comenzaron entonces los trabajos para darse a conocer ante su abuela y ante su madre. Lo primero que había era una milpa. Vamos a sembrar la milpa, abuela y madre nuestra, dijeron. No os aflijáis, aquí estamos nosotros, vuestros nietos, vosotros los que estamos en lugar de nuestros hermanos, dijeron Unapú e Islabaque. Enseguida tomaron sus hachas, sus piochas y sus azadas de palo y se fueron llevando cada uno su cerbatana al hombro. Al salir de su casa le encargaron a su abuela que les llevara la comida. El señor de la triste figura, con yelmo y adarga, llegó a América por primera vez en 1608 y aquí sigue en el alma de los que amamos a los locos del corazón. En Panamá tenemos experiencia de eso.
El Periquillo Sarmiento, la primera novela hispanoamericana antecedente de Gabos, Vargas Llosa, Fuentes, Carpentieres y otros, que en su habla no cambian de fonema ante la C, la S y la Z, pero aman y atesoran la lengua cervantina. Sale de la imprenta en 1816. Hay, a partir de esto, un intercambio entre España y América. Sin ningún afán cronológico, daremos algunas pinceladas someras de obras y hechos que han atravesado un gran charco. Cristóbal Colón, contando sus hazañas de la conquista y de la colonia. Alonso del Silla, mostrando la belleza árida pero sustanciosa de la Araucana. Salvador de Madariaga, apretujándonos el sentimiento al hablarnos de un mundo, el que con color de jade se llamó Corazón de Piedra Verde. Joaquín Fernández de Lizardi, de México, que escribió El Periquillo Sarmiento, como también Noches Tristes y Días Alegres. Andrés Bello, de Venezuela, que fundó 3 revistas, que dio a conocer en Europa y creó una gramática que aún casi perfecta, pero que en aquellos tiempos, distintos a los de ahora, en consensos e igualdades, no fue bien recibida en España. De Bello disfrutemos su elogio a la poesía que viene al caso. Divina poesía, tú, de la soledad habitadora, a consultar tus cantos enseñada, con el silencio de la selva umbría, tú, a quienes la verde gruta fue morada y el eco de los montes compañía. Tiempo es que dejes ya la culta Europa, que tu nativa rustique de Sama y dirijas el vuelo a donde te abre el mundo de Colón su gran escena. Solo un detalle de belleza modernista y preciosa: el velo de la reina Mab. La reina Mab en su carro, hecho de una sola perla, tirado por 4 coleópteros de petos dorados y alas de pedrería, caminando sobre un rayo de sol, se coló por una ventana de una buhardilla donde estaban 4 hombres flacos, barbudos e impertinentes, lamentándose como unos desdichados. Los 4 hombres se quejaban. Al uno le había tocado en suerte una cantera, al otro el iris, al otro el ritmo, al otro el cielo. La reina Mab oyó sus palabras. Hemos citado a Darío. Y del vanguardismo es este loco manifiesto que tiene como consigna: cerremos nuestra memoria, máquina imitadora, loro estúpido, y abramos nuestra imaginación a hacer cosas nuevas bajo este sol. Movimiento que engrandeció con su creacionismo Vicente Huidobro, el chileno, que dijo, más o menos, no cito textualmente, que la poesía no describe la rosa, la poesía crea la rosa. Él fue uno de los primeros que se interesó por ese fenómeno literario y su obra conocida es el poema de Alcazor, que no voy a reproducir porque sería demasiado largo en estos momentos. Un ejemplo de este fenómeno de belleza puede ser Arte Poética del mismo Vicente Huidobro, que el verso como sé, una llave que abre 1000 puertas, una hoja cae, algo pasa volando, cuando mire los ojos creado será, y el alma del oyente quede temblando. En este fragmento podremos encontrar la transposición de las palabras como una nueva forma de expresión. Vemos cómo el autor utiliza el verso libre, las metáforas son diseñadas con otro orden contextual y se pierde el orden del discurso, esto con el fin de expresar de una forma muy diferente a la expuesta por los europeos el desorden social. El inmenso Jorge Luis Borges de Argentina, con sus obras Luna de Enfrente, Fervor, Buenos Aires y Cuaderno San Martín, también con el cuento más perfecto que ha sido creado, El Aleph. Entre autores representativos, otros tantos como José Arriola, inolvidables con Bestiario de Cortázar, Llano en Llamas de Juan Rulfo, quien con una sola obra bastó para abrir la puerta de la gloria literaria eterna. Pudiéramos seguir hasta el infinito. Estarían esperándonos en sitio de privilegio de épocas más recientes
Neruda, Vallejos y Darío, Gabriela, Lorca y Machado, Juan Ramón junto a Carpentier. No nos bastaría ni el momento ni el aguante, no pudiera explotar de orgullo el corazón, porque enseguida nos vienen a la mente grandes orfebres de la narrativa, Cortázar, Carpentier, Rulfo Cela y otros, aún con tiempo de sobra para seguir con vida, Vargas Llosa, García Márquez, así, sin divisiones, como estrellas sin estar alineados, sueltos, al garete en el enorme cielo español, del idioma español. Qué lengua y ejemplos que, como toda magnificencia divina, arrastra consigo enormes dramas humanos, reales y horrísonos. Cito: nadie rebaje a lágrima o reproche esta declaración de la maestría de Dios, que con magnífica ironía me dio a la vez los libros y la noche. Borges. De la seducción de las palabras cito a Alex Vigelo. Una palabra posee dos valores. El primero es personal del individuo, va ligado a su propia vida, y el segundo se inserta en aquel, pero alcanza toda la colectividad. Y este segundo significado conquista un campo inmenso, donde caben muchas más sensaciones que aquellas extraídas de su preciso enunciado académico. Nunca sus definiciones, sus reducciones llegarán a la precisión, puesto que por fuerza han de excluir la historia de cada vocablo y todas las voces que lo han extendido, el significado colectivo que condiciona la percepción personal de la palabra y la dirige. Y en nuestro caso, el de la lengua más hermosa del mundo, podemos decir que se debe a diversos aspectos, como la prosapia, por ejemplo. Cuando un campesino panameño, muy adentro, entre montañas y ríos, convida a unos amigos a que lo ayuden a edificar su nuevo hogar, en Panamá se llama embarre, no supone siquiera el abolengo de su sencilla invitación. Trataré de imitar el modo de nuestros campesinos. ¡Jo! Al fin el sábado. Muchachos, quítense las camisas si quieren, pero no sean cobardes, que cruzaremos en la balsa grande. Nadie se irá al charco, y si alguno se cae a propósito por hacer chanza, la madre que lo parió, le juro que me lo monto a Guachincha y lo cruzo. Vengan, ayúdenme a cargar la tierra para el embarre de mi choza nueva. Luego de la jodienda, nos ponemos a haber pasado sobre el origen de la palabra, me baso en el significado. Ya casi para terminar, del gallego antiguo hemos recibido choza, del italiano del siglo XVII chanza, del francés cobarde y estaca, del árabe probablemente del año 400, mejorana, tarima y ojalá, vocablo que aparece ya en el Quijote. En Persiles, Guzmán de Alfarache y en obras de Ruiz de Alarcón, etc. De origen incierto, probablemente de forma africana, a través de las Antillas, guarapo. De lenguas como el alemán y del siglo V, nada menos, rico y guardar. De origen muy remoto, muchacho, derivado de mocho, que significa sin pelo. Acepción con la que aparece tardíamente registrado ya en el siglo XII. Sin imaginar siquiera de cuán atrás viene la palabra que usa, este panameño puede decir con frecuencia ajo, que es un eufemismo de la palabra carajo. Curiosamente, la madre que lo parió es una expresión de sorpresa y admiración que dice del narrador de Don Quijote de la Mancha en el siglo XVII, con el mismo sentido con que empleamos hoy. Véase el glosario de la edición del cuarto centenario publicada por la Real Academia y Alfaguara, página 1201. Recordemos que también las palabras son antiquísimas y recientísimas, viven en el féretro y en la flor apenas comenzada.
qué buena lengua heredamos de los conquistadores tordos. Estos andaban a zancadas buscando patatas, butifarras, frijolitos, tabaco, oro, maíz. Se llevaron el oro, nos dejaron el oro, nos dejaron las palabras. Neruda. América engarzó a esas joyas, además de las mencionadas por el poeta, piedras nuevas como aguacate, canoa, chocolate y muchísimas más. La gente de letras es especial. Siempre tienen la mente despierta a través de una picardía. Imposible pensar en la palabra sin pensar en el libro. Entonces, así como dijo Neruda, se llevaron el oro, nos dejaron el oro. Es precisamente ese último oro lo que ha logrado que este Congreso se haya realizado en unión de fuerzas, de entusiasmo y sobre todo con esa alegría que brotaba de las esquinas en frases en español. A veces con un mismo fonema para la S, la C y la Z, y a veces diferenciando cada uno. Pero entendíamos, sabiendo que si a veces la sangre es la misma, no importa si otras veces no lo es. Basta con que la lengua... Señor secretario general, señor presidente, corría el año de 1513 cuando un español, extremeño de nacimiento, vasco por nombre y con apellido gallego, Balboa, llegó a estas tierras, llegó a estas costas de Panamá en una expedición internacional que encabezaba con europeos, algunos africanos y sin duda con americanos. Y aquí en esta tierra dio su vida, aquí terminó su vida, por haber logrado comunicar al mundo lo que había visto y por haber logrado que el mundo se pudiera comunicar entre sí, todos los continentes. 500 años después, estamos aquí reunidos precisamente por esto, precisamente porque aquel avistamiento que hizo Balboa en el Golfo de San Miguel se convirtió, en el sentido literal y científico de la palabra, en un descubrimiento. Descubrió aquello que estaba cubierto o que solo era conocido por unos pocos, evidentemente los habitantes de Panamá. Y estamos aquí, igual que han estado todos los gobiernos de los países iberoamericanos reunidos en Panamá en la cumbre iberoamericana que se ha celebrado recientemente. Estamos aquí porque hubo unos hechos que tuvieron unas consecuencias históricas que 500 años después seguimos viviendo. Unas consecuencias que podemos decir que fueron universales, desde luego para orgullo de todos los panameños, pero para orgullo de muchas más personas. Así como el mismo canal es también un orgullo para todos los panameños y que, por cierto, ya fue previsto por aquellos visionarios del siglo XVI que pensaron que se podían unir el Atlántico y el Pacífico precisamente por Panamá. Aquellos españoles trajeron su lengua y lo interesante es que aquella lengua triunfó más en la costa del Pacífico que en la costa del Atlántico. El Atlántico, la costa americana del Atlántico está más cerca de España y, sin embargo, si ustedes se fijan, resulta que es en el Pacífico donde ha triunfado la lengua española, en el sentido de que desde California hasta Tierra del Fuego es una línea ininterrumpida de hablantes de español. Pero no estamos aquí, ni hemos estado en este Congreso para hablar de triunfalismos. Es verdad que el español avanza en Iberoamérica, en Estados Unidos. También es verdad que el español retrocede, todos lo sabemos, en otras áreas y lugares muy queridos, en el uso familiar o en el espacio público. La lengua, la palabra, es lo que nos configura, nos reúne y nos une, como hemos visto estos días. He preguntado varias veces estos días a varias personas: ¿será verdad que la lengua nos une? Y todos me han contestado: sí, claro, la lengua nos une. Y si nos desune, porque la lengua también sirve para enfadarnos y para insultarnos, ya no depende de la lengua en sí, depende de lo que cada uno quiera hacer con ese instrumento que es la lengua, que sirve para amarnos o para odiarnos, pero eso ya depende de cada uno. La lengua nos permite todo eso y mucho más. Porque, como dijo San Juan Evangelista, al principio era la palabra,
y por tanto es la palabra la que nos configura, es la palabra la que nos da la existencia como seres humanos, la que nos crea, la que nos da ese rasgo distintivo de humanidad. Y por eso al estudio de la palabra y al estudio de las letras se llama humanidades, y por eso los que se dedican a ello siempre han sido humanistas. Aquí no hemos hablado de la lengua en sí, fonemas y morfemas, lexemas y sintagmas. Hemos hablado de los usos o del contexto social, político, económico, cultural y de la importancia de la lengua con un eje central que ha sido el libro. Hemos hablado de literatura, de historia del libro y de la imprenta, de bibliotecas nacionales, de propiedad intelectual y derechos de autor, por cierto, incluidos en los derechos humanos, de la producción y distribución del libro, de la edición digital o electrónica, de la sociedad de la información, de educación, de políticas educativas y culturales y de formación de profesores. Y aquí quiero detenerme precisamente en homenaje a los profesores, porque somos lo que somos, cada uno de nosotros, por aquello que hemos recibido de nuestros padres y abuelos, es evidente, pero también por aquello que los profesores nos han enseñado. Y ahí la importancia de los profesores de lengua española, porque, con permiso de los demás, los profesores de lengua española enseñan mucho más que los demás. Porque enseñan bien a los niños hispanohablantes o bien a niños o adultos de otras lenguas, les enseñan a acceder a todo un mundo de conocimiento, a todo un mundo de cultura, de literatura y de ciencia, nada menos. Les enseñan a usar un instrumento que les servirá para toda la vida, para todos y cada uno de los días de la vida. Y quiero dar un saludo especial a quienes aquí son representantes o profesores de los centros acreditados por el Instituto Cervantes, de la Universidad de Panamá y de Habla Ya. Porque todos los saberes, de forma oral o escrita, todos los saberes se comunican a través de la lengua, a través de la palabra. Por eso, los profesores de lengua tienen una gran responsabilidad, una enorme responsabilidad, porque en gran parte el aprendizaje y el éxito de los niños dependerá de cómo hayan aprendido a manejar la lengua. No la lengua oral, habitual, en casa, en los vecinos, la familia, no. La lengua en toda su extensión. Para comprender, para entender lo que oyen y lo que leen, para saber leer, para saber escuchar, para saber escribir y hablar, para hacerse entender, para expresarse, para explicarse. Por eso, mis sinceras felicitaciones a todos los profesores de la Red Nacional de Docentes de Español, RedNADE. Felicidades a todos ustedes. Hemos hablado de academias, claro. Hemos hablado de los 300 años de la Real Academia Española. Hemos hablado de las academias y de los académicos y con los académicos de cada uno de los países de Hispanoamérica, incluyendo, por supuesto, Puerto Rico, incluyendo Estados Unidos, incluyendo Filipinas, incluyendo Guinea Ecuatorial, académicos nada menos de 4 continentes. Hemos rendido homenaje a la Real Academia Española. Hemos aplaudido a la Asociación de Academias. Hemos visitado la Academia Panameña, nuestra anfitriona, para hablar de Balboa. Hemos aprendido de los académicos sobre ortografía, sobre gramática y sobre el sentido del trabajo de las propias academias. Hemos hablado de política lingüística panhispánica, expresión que tanto le gusta repetir a mi director con tanto acierto, que refuerza una lengua común y compartida, pero que a la vez es propiedad de todos y cada uno de nosotros. Hemos colaborado juntos para organizar este congreso 5 instituciones y ya ven que el resultado ha quedado bastante bien. Hemos trabajado
con el Ministerio de Educación, con el Gobierno panameño. Y quiero dar las gracias, pero de verdad, sinceramente, de corazón, expresamente, al Gobierno panameño, como anfitrión, como gran anfitrión, por su generosidad, a la ministra de Educación, que nos ha acompañado en muchos momentos de este congreso, al director de protocolo, el embajador Lecaro, que ha trabajado mucho en este congreso, a la directora del Instituto Nacional de Cultura. También hay que mencionar a la Real Academia Española, evidentemente, a su director, el profesor Blecua, y, si me permiten, a Pilar Llull. A la Asociación de Academias y a su secretario general, el profesor López Morales, profesor mío que fue en un momento dado. La Academia Panameña, que ya la hemos mencionado, anfitriona. Y el Instituto Cervantes, con nuestro director, Víctor García de la Concha, académico también, un lujo de director. Pero permítanme, aunque sea muy brevemente, que mencione también, evidentemente, al secretario general, el profesor Moreno, Francisco Moreno, secretario general de este congreso, y me lo van a permitir muy brevemente a Enrique, Luis, Julio, Hernando, Beatriz, Yolanda, María José, José María, Richard, porque han trabajado muchísimo y creo que se merecen, aunque sea rápidamente, una pequeña mención. Hemos hablado aquí de los congresos anteriores, evidente. Hemos hablado de Zacatecas, de Valladolid, de Rosario, de Cartagena, de Valparaíso. Hemos hablado de Panamá, por supuesto. Hemos hablado, ya lo he dicho, de un rasgo específico y novedoso de este congreso, que es contar con tantísimos profesores que van a ser los multiplicadores, los misioneros de este congreso por todo el país. Hemos sido, algunos de nosotros, 6, si mi cuenta no falla, hemos ido, por cierto, en aviones militares del Servicio Nacional Aeronaval, a la ciudad de Santiago de Veraguas para hacer una actividad también novedosa de descentralización de este congreso y tener también allí un encuentro amplio con cientos de estudiantes, adolescentes y con sus profesores para hablar de la lengua española. Hemos pasado muchas horas aquí, en Atlapa. Hemos pasado muchas horas, con mucho calor humano y con un poquito de fresco. Hemos estado aquí disfrutando de su hospitalidad tantas horas que nos hemos sentido, permítanme la palabra, verdaderamente atlapados por la hospitalidad panameña y por el calor humano de todos ustedes. Así que a partir de ahora yo me siento ya atrapado entre un país situado entre el Atlántico y el Pacífico. Y miren el mapa, no hay tantos, no hay tantos que tengan dos océanos al mismo tiempo. Hemos tenido el honor de contar en este congreso con Su Alteza Real el Príncipe de Asturias. Hemos contado con Su Excelencia el Presidente de la República y con Su Excelencia la Primera Dama, con el Secretario General iberoamericano que dio un mensaje tras la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno. Hemos contado con mandatarios, con expresidentes, Aristide Royo, Belisario Betancourt y Julio María Sanguinetti. Hemos escuchado con atención a grandes escritores. Permítanme los escritores que no pueda mencionar uno a uno. Son muchos y muy ilustres, pero creo que mencionar a un premio Nobel como Vargas Llosa, creo que también en un balance así es necesario. Hemos transmitido también este congreso de forma virtual por Internet a todo el mundo. Y les voy a dar algunos datos porque impresionan. Hemos estado aquí 212 ponentes de 30 países. Ha habido 700 inscritos, 50% panameños, 50% de fuera. Profesores, bibliotecarios, editores, traductores, estudiantes, periodistas, 130 periodistas, entre ellos de grandes agencias de prensa como la agencia EFE, Notimex, Associated Press, la alemana dpa o France Press. Hemos contado, lo saben ustedes muy bien,
con 1.250 profesores panameños del Ministerio de Educación. Ha habido que hacer 200 gafetes para las 23 entidades expositoras, editoriales, librerías e instituciones en esta Feria del Libro que se ha incorporado a este congreso. En total, sí, yo soy de letras, pero si la suma más o menos está bien, salen unas 2.300 personas, que no está nada mal. Hemos disfrutado estos días también del folclore panameño, de la música de Panamá, con grupos de todo el país, con autenticidad, con ritmo, con color, con su diversidad. Hemos contado con el cuarteto Oxus, que nos deleitó con música de Albéniz y de Falla, y también a todos ellos les damos nuestro agradecimiento. Hemos dado cumplimiento en este congreso a lo acordado durante la visita del presidente de la República de Panamá a España el año 2011. En aquel momento, el Gobierno de Panamá invitó a que el 6º Congreso Internacional de la Lengua Española se celebrara aquí, en esta ciudad. De entonces a hoy, cambió el Gobierno de España, cambió el equipo directivo del Instituto Cervantes, pero las instituciones prevalecen, los compromisos se cumplen y por eso, con satisfacción, el Instituto Cervantes, su director y todo el equipo podemos decir que ha cumplido con lealtad hacia Panamá y con lealtad en este 5º centenario. Pero aquí no termina el Congreso. Termina el Congreso, pero continúan las actividades. Hoy mismo empieza la asamblea del SICELE, el Sistema Internacional de Certificación de Español como Lengua Extranjera. El SICELE es un sistema que tiene 140 instituciones firmantes entre universidades y otras instituciones académicas de muchos países. También empieza la reunión de la Asociación de Academias de la Lengua Española. Aquí en Panamá hemos presentado la Red Iberoamericana de Formación y Actualización de Profesores de Español como Lengua Extranjera. También se ha presentado el próximo Congreso Iberoamericano de Cultura que se celebrará en la ciudad española de Zaragoza. Señoras y señores, voy terminando. Decía el filósofo español Julián Marías que solo unas pocas lenguas del mundo, de las 6.000 o 7.000 lenguas que hay en el mundo, solo unas pocas han salido de su ámbito natural, humano, étnico, geográfico, han salido para traspasar esas fronteras y convertirse en lenguas de personas de distintos orígenes, etnias, razas o territorios. Esas son las lenguas universales. Son muy pocas en el mundo. Español, francés, inglés, árabe, portugués. Y estos días aquí lo hemos constatado. Hemos podido comprobar que el español, la lengua española, no puede identificarse con una etnia, con un grupo racial, con un grupo originario, con una religión, con un grupo determinado, con una nacionalidad, con una nación, con un país, con una región. No. La lengua española es mucho más, porque es de todos y, por tanto, no pertenece a un grupo determinado específico. Pero al ver toda esta amplitud y esta diversidad, uno se plantea si el español tiene algunos límites, como las demás lenguas universales, porque aquí hemos hablado de Internet, de redes sociales, de páginas web, de blogs, de Twitter, de ediciones electrónicas, es decir, de los retos tecnológicos de la difusión de la lengua. Hemos hablado de enseñanza a hispanohablantes nativos o de enseñanza como lengua adicional, como segunda lengua, como lengua extranjera, es decir, de retos didácticos o pedagógicos en torno a la lengua. Hemos hablado de la ortografía común o de las novedades en la ortografía común y, por tanto, de retos lingüísticos que plantea la propia lengua. Pero yo me pregunto, ¿dónde termina el español? ¿Dónde el español deja de ser español? Esta misma mañana, con la directora de la Academia Paraguaya, decíamos, bueno, ¿y esa forma mixta que se habla en Paraguay,
el yopará es guaraní, es español. ¿Dónde termina propiamente el español? ¿Dónde deja de ser español? ¿En el palenquero de Colombia? ¿En la media lengua del Ecuador? ¿En el lunfardo de Argentina? ¿En el fronterizo portuñol del Uruguay? ¿En el spanglish de Estados Unidos? ¿En el papiamento de Aruba, Bonaire y Curazao? ¿En el chabacano de Filipinas? ¿En el chamorro de las Islas Marianas? Y sí, perdónenme, muchos ya lo sabían, tenía que hablar del chabacano y del chamorro necesariamente y mencionar aquí las Islas Marianas, porque el español también cruzó el Pacífico, no solo cruzó el Atlántico, también cruzó el Pacífico y llegó a aquellas islas remotas donde de una u otra forma allí permanece también la lengua española. O el límite, ¿cómo encontramos el límite de que es español y que ya no es tanto español en las hablas sefardíes? El ladino, la jaquetía o en nuestras propias calles de Madrid, en el caló de los gitanos españoles. Con todas estas formas entrelazadas y al mismo tiempo con esta lengua común y compartida en la que yo me estoy expresando y ustedes me están entendiendo todas y cada una de las palabras, vemos que hay enormes retos, desafíos, análisis posibles, controversias también. Esta es la utilidad de estos congresos, porque en estos congresos hablamos de nuestra lengua como nuestra y como lengua. Y por eso solo puedo terminar dando las gracias a todos los que han participado, a los organizadores, los ponentes, los expositores, los anfitriones, los visitantes, los técnicos, los profesores, los guías, los informáticos, los libreros, los periodistas, los técnicos de los medios de comunicación social, los bibliotecarios, los blogueros, las empresas de logística, los conductores. Y por eso termino con una palabra que ya es conocida en todo el mundo, que es universal, que es gracias. Mil gracias. Muchas gracias, Panamá. Muchas gracias. Ya vamos terminando. Excelentísimas e ilustrísimas autoridades, tanto las presentes como las que no han podido acompañarnos hoy, estimados colegas de las academias y del Instituto Cervantes, señoras y señores. Las coplas de este cantar aquí se van acabando. Esto cantaban los viejos juglares de los siglos XII, XIII y XIV, que tenían el cantar de Miocid como plato fuerte de sus repertorios. Estamos ya llegando al final, después del magnífico discurso que acabamos de oír, absolutamente brillante, y por lo tanto solo me resta una vez más, perdonen la reiteración, de agradecer vivamente a todos, desde el presidente de este maravilloso país hasta la última persona más humilde que soy yo, a todos ellos nuestra gratitud más profunda. Sin la ayuda, la colaboración, el entusiasmo de las autoridades de este maravilloso país, esta reunión nuestra hubiese sido absolutamente imposible. De manera que agradecimiento firme, sincero, amplio a todos, absolutamente a todos los que de una forma o de otra nos han ayudado con una gentileza, con un amor y con una generosidad verdaderamente extraordinaria que solo puede encontrarse en países como Panamá. Por lo tanto, y yo termino para poner punto final a esta estupenda cadena de éxitos que ha cosechado esta reunión. A todos ustedes, de veras, con el corazón en la mano, muchísimas gracias y hasta otra ocasión, porque eso no lo sabemos nunca. Muchas gracias.